Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Y pues bienvenidos a otro video más. Estamos continuando en la serie del libro de Apocalipsis. Y les pido disculpas por la demora. A veces la intención mía es semanalmente poder traer, ¿verdad? Un pequeño video en cuanto a este libro de Apocalipsis. Y pues bueno, tuve una demora, no lo hice la semana pasada. Pero bueno, si tienes tu Biblia, por favor, acompáñeme. Estamos por finalizar el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 15 al verso 19. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Entonces aquí estamos viendo el toque de la séptima trompeta, que lo que está haciendo es anunciando la llegada del rey. Entonces vimos en los últimos dos videos, hubo un interludio. Estábamos hablando sobre, hace tres videos, sobre las trompetas del 1 al 6, y de repente, ¿verdad? Hubo una pausa y ahora regresamos, donde se decía, ¿verdad? El segundo haya pasado, ahora viene, ¿verdad? El tercero. Entonces, la séptima trompeta es la anuncia, o es un anuncio de la llegada del rey, y no hay manera de que esto pueda ser, puede ser detenido. No lo hay. Los juicios venideros dejaron de los juicios de los cuales anteriormente habíamos hablado, fueron parciales, una tercera parte, una cuarta parte de la tierra, del mar, y estos que están por venir serán completos en su destrucción. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, nos muestra que Dios está en control de la situación, y da rienda suelta a toda su ira sobre el mundo que niega volverse a Él, ¿verdad? Cuando comienza la ira de Dios, no hay manera de escapar. No habrá lugar donde esconderse. Y regresamos al capítulo 11, verso 15, y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces el séptimo sello trajo, trajo un profundo silencio. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, hubo un gran silencio. En cuanto a la séptima trompeta, inicia un gozo inevitable. No puede haber una proclamación más gloriosa que esta, porque dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, aquí hay una frase que quiero que veamos por un momento, que dice: han venido a ser, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ahora, en la antigua gramática griega, el tiempo del verbo, de han venido, indicaba una absoluta certeza sobre la venida y reinado de Jesús, aún antes de que el hecho fuera cumplido. Ya de antemano está establecido, es algo ya certero, es algo que no puede ser detenido. Entonces, ¿cómo puede haber tal gozo si el rey no está reinando completamente aún?
Muy buena pregunta. Si consideras, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, especialmente aquellas que son exitosas, aún antes de que se termine todo el conteo, en las noches de las elecciones, hay un gran gozo, ¿verdad? Aun cuando falta tiempo para que el candidato, ¿verdad? Que va a ser el que va a ganar, sea instalado al cargo, pero ya de antemano, ya con la información que va saliendo, ya es en otras palabras una victoria asegurada, aunque aún no se ha contado el último voto. Entonces, el gozo anticipa un resultado certero y es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En base a este versículo, aunque él aún no está reinando completamente, ya es certero, ya es algo seguro que va a suceder. Versos 16 y 17 dicen: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces, vemos este anuncio y lo que sigue después, ¿verdad? Nos habla nuevamente, lo hemos visto ya varias veces en Apocalipsis, los 24 ancianos, ¿verdad? Aparecen con frecuencia. Y que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, y esto fue algo que Juan vio. Uh, Él vio cómo se postraban ellos sobre sus rostros y adoraban a Dios. Entonces, ¿qué hacen estos 24 ancianos? Bueno, elevan un canto de alabanza, indicando que el tiempo ha llegado para que Dios juzgue a las naciones. Así como tanto a los muertos, y que va a entregar el galardón, la recompensa a todos aquellos, ¿verdad?, que han puesto su confianza en el Señor, a aquellos a los creyentes, a los santos. Así la palabra de Dios nos llama a nosotros, ¿verdad?, que hemos creído en Cristo, no porque nosotros seamos perfectos, no, pero porque la justicia de Cristo ha sido transferida a nosotros al nosotros creer, ¿verdad? No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la obra de Cristo que él hizo en la obra de redención al morir en la cruz, siendo perfecto, sin pecado, sin engaño en él, ¿verdad? El Cordero perfecto, ¿verdad?, que se ofreció en sacrificio vivo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es algo maravilloso, glorioso, ¿verdad? Nosotros no estamos sirviendo al Señor en vano, no estamos esforzándonos en su gracia y no estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una recompensa que nos espera. Tal vez aquí en este mundo presente, tal vez las cosas no están saliendo como pensaríamos, tal vez no nos están yendo tan bien como quisiéramos, pero nos espera una recompensa en los cielos. Y es algo que el Señor ha prometido. Y si Él lo ha prometido, definitivamente Él lo va a cumplir. Verso 18, mira lo que dice. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que teman tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyan la tierra. Ok, esto es algo, ¿verdad?, que nos damos cuenta que dice: el mundo está airado. ¿Por qué razón está airado el mundo? Porque Dios viene a gobernar, ¿verdad? El mundo quiere todo menos el reino de Dios. Como dice en la parábola de Jesús en Lucas 19, verso 14, no queremos que este reine sobre de nosotros. Así es el mundo. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Queremos sus bendiciones. Queremos que nos dé esto, que nos dé lo otro, que nos dé sanidad, que nos dé provisiones. Y muchas veces, lamentablemente, las personas buscan a Jesús, buscan de Dios, no por quien Él es, sino por lo que Él les puede dar. Lo vemos en la alimentación de los 5,000. Al día siguiente, ellos no estaban interesados en lo que enseñaba Jesús, en lo que Jesús tenía que decir, en lo que Jesús tenía que hablar acerca de Dios Padre. Ellos querían comer. Ellos lo buscaban por la comida física, ¿verdad? Entonces, y Jesús los reprendió. Les dijo: ustedes no me buscan, ¿verdad?, por lo que yo, quien yo soy. Ustedes me buscan por lo que yo les puedo dar. Y una palabra fuerte, que muchos que decían ser discípulos de Jesús se fueron, se alejaron.
¿verdad? Entonces, la religión a los ojos del mundo es decente. Tú tienes una religión, una creencia, ok, bueno. Ah, pero rendirse al Dios de la Biblia, eso sí que es algo que no se tolera, ¿verdad? Porque a la gente no les gusta, ¿verdad? Que se les diga cómo deben de vivir. Y tal vez tú dices, bueno, tú no eres quien para decirme cómo vivir. Bueno, si yo digo ser alguien que ha creído en el Señor y si digo ser cristiano, definitivamente yo estoy dispuesto, ¿verdad? De realmente obedecer de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice a mí. Él me manda a amar mis enemigos. No es algo que nace en nosotros naturalmente, no es algo común en el mundo. Cuando tus enemigos te aborrecen, la reacción natural es, bueno, aborrecerlos igualmente, pero Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Cuando la gente te maldice, la reacción natural es volver a maldecirlos o maltratarlos de la misma manera, pero la palabra de Dios nos dice, si te maldicen, bendícelos. Si te persiguen, oren por ellos. Si tu enemigo te pide un vaso de agua o te pide comida, dale ese vaso de agua, dale de comer si te lo pide. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de caminar en obediencia al Señor, ¿verdad? El mundo no quiere eso. No, el mundo no tolera, ¿verdad? Que Dios reine sobre de ellos. Entonces, que el Dios reine es algo intolerable para las naciones de este mundo. Entonces, la ira del hombre es impotente, pero la ira de Dios es omnipotente, ¿verdad? La ira del hombre es malvada, pero la ira de Dios es santa. Verso 19, y con esto quiero concluir. Dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Ahora, el arca del pacto en el antiguo testamento se encontraba en el templo y era la garantía de las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Cuando pensaban en la arca del pacto, era un recordatorio de la garantía de las promesas que Dios había hecho con su pueblo y en otras palabras representaba la presencia de Dios. Aunque esta arca se perdió, la promesa de Dios que era respaldada, ¿verdad? Por este símbolo, seguía vigente. La arca se perdió, pero la promesa de Dios seguía vigente y sería revelada otra vez en el día final. Ahora, recuerden que el arca del pacto, ¿verdad? Simbolizaba la presencia de Dios, así como su expiación y su pacto con el pueblo. Ese arca terrenal solo fue una representación del celestial, ¿verdad? Un símbolo de lo celestial. Y ahí Dios, ¿verdad? Um, Suministró misericordia y expiación por el pecado, y así como el lugar santísimo terrenal fue abierto tan pronto se pagó el precio del pecado, el lugar santísimo en el cielo también es abierto en cumplimiento del nuevo pacto de la salvación de Dios y de su propósito redentor en medio del juicio divino. Por eso ahí en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y al ver esta escena, se nos describe que hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos y un terremoto y grande granizada. Wow, qué glorioso escena ahí, ¿verdad? Una representación, ¿verdad? De la garantía, de la promesa de Dios para toda aquella persona que deposita su confianza en Él. Ahora, un terror para los enemigos de Dios, porque la ira de Dios caerá sobre este mundo, sobre aquellos que aborrecen, que rechacen al Señor, ¿verdad? Y por eso decía unos versículos, el verso 18, que las naciones están airados, están enojados, molestos, ¿verdad? Cuando los dos testigos estaban proclamando el mensaje del Evangelio y llamando a la gente al arrepentimiento, el mundo estaba enojado, molesto, estaban siendo confrontados, ¿verdad? Porque querían permanecer en la oscuridad, querían permanecer en el pecado, pero la luz vino al mundo, dice el Evangelio de Juan, pero los hombres, las personas, los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, y esa es la escena que vemos en el día de hoy.
La gente amando más las tinieblas, amando más el pecado. ¿Y cuál es el llamado para nosotros el día de hoy? Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado, ¿verdad? A un cambio de corazón, a un cambio de dirección, ¿verdad? No somos perfectos, no lo somos. Pero debe de haber en nosotros, ¿verdad? Una sinceridad, ¿verdad? Debemos de ser frutos dignos de arrepentimiento. Sí, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios a pedir perdón y no solo confesar, ok, hice lo malo, pequé, te fallé, tuve una mala actitud, sino que pidamos a Dios que Él, por medio de su Santo Espíritu, nos guíe al arrepentimiento, ¿verdad? Que nos guíe al camino correcto, porque muy fácilmente nos desviamos a la derecha o a la izquierda, a lo que parece bonito, a lo que parece fácil, pero nosotros estamos siguiendo este camino angosto. Hemos entrado por esa puerta angosta que nos lleva a la salvación y a veces pasamos por valles de sombras de muerte, a veces pasamos por el desierto, a veces pasamos por dificultades, por tribulaciones, por aflicciones, pero al final nos espera la recompensa que el Señor ha prometido a todo aquel que en Él ha creído, y es la recompensa de la vida eterna. Entonces, si el Señor nos permite, nos presta vida, para el próximo video vamos a entrar al capítulo 12, donde vamos a estar hablando sobre la mujer, el dragón y el niño. Y bueno, espero que este video de hoy sea de bendición para sus vidas, y pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.